En el año 1933 se abrió en Múnich el primer campo de concentración del Tercer Reich. 7 años después, en el 40, abrió sus puertas lo que hoy es la etapa más oscura de la historia de la humanidad, Auschwitz. Hoy tenemos el gusto en Meridiano 64 y en nuestro canal de recibir al único hombre sobreviviente en nuestra provincia de este horror. Le damos la bienvenida al ingeniero Edgar Wildfeuer. Edgar, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado acá. No, le agradecemos a usted por haber venido y por acercarse al espacio, por venir a brindar su experiencia, que es sobre el eje que vamos a tener en esta entrevista. Cuéntenos, Edgar, un poco cómo llega al campo de concentración. Bueno, yo nací hace en el año 1924, 6 de mayo. Mi padre era único hijo. Mi padre era ingeniero ferroviario, por eso vivimos en varios lugares en Polonia en relación a su trabajo. Mucho tiempo en Cracovia, antigua capital de Polonia. 2 años antes de la guerra, la ciudad de Torun, famosa porque nació ahí mi colega Copérnico. Cuando estalla la guerra, nos evacúan, el tren fue bombardeado, perdimos todo, nos convertimos en refugiados en la casa de mi abuela materna, en la ciudad del Lvov, Lviv ahora en Ucrania. Pasamos 21 meses bajo ocupación soviética, porque como usted sabe, en esa guerra los rusos entraron después y se quedaron con la parte oriental del país. Cosa bastante difícil en tiempo de dictadura de Stalin, con deportaciones a Siberia, arrestos, miedo, etcétera, etcétera. Pero todo eso era nada cuando en junio del año 41, de repente Hitler, por sorpresa, ataca a Rusia soviética y las tropas alemanas ocupan la ciudad. Y empieza el horror. Todos los judíos tienen que llevar una banda blanca con estrella David celeste. Empiezan robos, golpes, muerte, campos de trabajos forzosos, digamos, decretos que solicitan a los judíos entrega de botas, de frazadas, de pieles, de plata, y toman rehenes que si no se cumple con lo pedido a tiempo y cantidad lo matan. Y al final nos echan de los domicilios, se crea un gueto donde la gente viene hacinada, varias familias en una casa. Hay hambre, no hay comida, no hay enfermedades. Es así que entre junio y final del año 41, casi mitad de la población judía del Lvov dejó de existir. Nosotros logramos escaparse de allá y nos dirigimos a un paraje cercano a la frontera de Eslovaquia, en el sur de Polonia, que era donde vivía mi abuelo paterno. Él ya no estaban mis tíos ahí. Él tenía un pequeño campo, una casa con vacas, con caballos. Tenía donde se saca la piedra, una cantera. Una cantera, sí, señor. En ese lugar, digamos, yo tenía que conseguir algún trabajo, porque si no me iban a mandar a un campo de trabajo forzoso. ¿Usted era un adolescente y buscó trabajo allí? Sí, yo tenía, bueno, cuando empezó la guerra tenía 15 años, aquel entonces tenía 17. Y encontré trabajo en una firma austriaca que hacía arreglo de camino en la zona. Y bueno, el capataz de esa firma, como yo era único del grupo que sabía algo de alemán, me utilizaba para algunos trabajos particulares de él. Entre esos, en la bicicleta él iba al cercano puesto fronterizo y todos los mediodías le traía el almuerzo. El 13 de agosto del año 42 llegan los SS, o sea, las tropas de asalto de los nazis, y matan a todos los judíos que todavía vivían en sus casas en las aldeas circundantes. A mí me encontraron en el camino
y para que... ¿En su bicicleta? En la bicicleta del capataz, y para que no se quede sin bicicleta y sin su comida, me dijeron que después del trabajo que vaya, me presente comandatura en la ciudad departamental, pero cuando llegué al lugar donde trabajé, me encontré con el cadáver de mi padre, que trabajaba al lado ahí, y vino a avisarme que mataron a toda mi familia, a mi madre, a mis tíos, a mis primos, y unos minutos antes lo mismo que me encontraron lo mataron a él. Y usted puede imaginarse que en ese momento se me vino mundo abajo, no sabía qué hacer, no había nadie que me podía, a quien podía consultar, que me podía algo ayudar. Caminé medio así... Atónito. Sí, 14 kilómetros a la ciudad departamental, pero no fui al comandatura, fui al gueto, a la casa de amigos de mi padre. Y de ahí me mandaron a un campo de trabajo forzosos en una ciudad cercana, donde se hacía polígono de tiro para las tropas auxiliares ucranianas que estaban estacionadas allá para su adiestramiento. Y cuando se terminó ese trabajo, al fin del año 42, me mandan a gueto de Cracovia. El gueto de Cracovia, cuando se formó, tenía como 80.000 habitantes. Cuando yo llego no había más que 12.000 por las sucesivas deportaciones a los campos de exterminio. Y yo era un candidato para la próxima deportación porque no tenía ningún trabajo, no hacía nada. Claro. Entonces en ese momento se estaba construyendo en campo de trabajo forzados en Plaszów, un suburbio de Cracovia, en el nuevo cementerio israelita ahí. Y yo me presento a ese campo para salvarme la vida, como quien dice. Y ahí trabajamos primero volteando las lápidas, emparejando terreno, haciendo las barracas, y cuando se... ¿Lo montaron sobre un cementerio al lugar? Sí, sí. Primeramente hemos sacado todas las lápidas, emparejamos todo, se levanta la barraca, y cuando todo eso está listo, se liquida aquí de Cracovia, matan unos 20-30%, y los demás lo traen ahí, separan mujeres de los hombres, y aparece un comandante, Amon Get, un psicópata que andaba con revólver en la mano, matando gente que no le gustaba. Era bastante difícil ahí, se sabía trabajar hasta alta hora de noche, hasta que el comandante decía que basta. Eran trabajos de excavaciones, trabajo de tierra, forzosos así. Tengo acá una anécdota. Una vez que trabajamos hasta las, que era más o menos 10 de la noche, yo estaba con un martillo rompiendo piedra para tener piedra chica para los caminos, y me dormí encima. Y pasaba un guardián ucraniano y me vio dormido, saca el revólver, me dispara y se le trabó el arma. Gatillo varias veces y la bala no salió. Así. O sea que fue el segundo golpe de suerte dentro de lo que se puede decir, sí, con lo que iba con la comida. Había varios golpes de suerte. Sí. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros trabajábamos con pisones apisonando el camino dentro del campo. Se acerca el comandante, todo el mundo se pone firme, saca las gorras, el capataz se relata qué se está haciendo y él no mira. Y había uno que le dolían los dientes y pensaba después de trabajo sacarse en el lazareto el diente, mientras tanto se puso una bufanda alrededor de la cabeza. Cuando lo vio comandante, saca el revólver, le tiro en la cabeza y nos dice, sigan trabajando. Y a ese chico lo pusimos en la carretilla y lo llevamos a un lado de una máquina excavadora. Estaba rellenando el terreno y todos los muertos se tiraban ahí. Y bueno, lo que sucede es que logré en ese momento, aparece en Cracovia el señor Oskar Schindler, que con la plata del judío compra una fábrica de olla y la transforma en fábrica de municiones. Y cuando se liquida el gueto de Cracovia y esa gente está en el campo de Plaszów, hay varios kilómetros para caminar, se hace un campo secundario que pertenece al campo principal, pero más chico, donde estaba la gente de él y la gente de otra fábrica que estaban alrededor y donde trabajaba la gente del campo. Y en una de esas fábricas, era una pequeña fábrica
que hacía cajones de Ahí madera. consigue trabajo usted. Ahí, por suerte, logré que me manden ahí. Y bueno, y ahí yo trabajaba en la sierra circular cortando maderitas con las cuales se hacían los cajones. Y como esa fábrica era muy chiquita, tenía 25 obreros, casi no nos visitaba casi nadie, y estaban bastante tranquilos ahí, pero para fin del año 43, no se sabe por qué, la cierran y me mandan de vuelta a Campo de Plaszów. El Campo de Plaszów interín se hace campo de concentración, no es únicamente para los judíos, es para los polacos, alemanes y rusos. Y allá me registran, y yo me registro como carpintero, aunque lo único que sabía de carpintería de cortar. Bueno, y sabía hacer cajones, era importante. Sí, eso. Lo que me registré, porque tener un oficio era, digamos, le daba más posibilidad de sobrevivir que trabajando en el trabajo negro de afuera, donde te mataban a golpes. Y no sé cómo sería la cosa, porque realmente de carpintería no sabía nada. Justo en ese momento piden de Auschwitz carpinteros y herreros. Bueno, y me mandan a Auschwitz y vengo por parte de puerta de atrás. ¿No viajó en el famoso tren? No viajamos en tren ni pasé la famosa selección donde seleccionaba gente, quién va a vivir y quién va a cámara de gas. Y nos llevaron al baño, por supuesto nos quitaron todo, quedamos así como nacimos, no quedó ni una foto ni nada. ¿No le dejaron tener nada? Nada. Te dieron la ropa rayada del campo. El famoso pijama que después Eso nos mandaron a cuarentena, donde estuvimos 15 días. Y lo primero que hicieron, vinieron y nos tatuaron el número en el brazo. ¿Usted mi tiene? número es 174.189. Y por ese número se sabía de dónde vino uno y cuándo vino, y los números muy chicos eran muy respetados porque sobre Auschwitz el año 42, 43, donde masacraban a la gente, realmente todavía tenía mucha suerte. Bueno, una vez terminada la cuarentena, me mandan a una fábrica, una gran fábrica de 1.200 obreros que hacía toda clase de elementos de madera para ejército. Me toman examen. Cuando agarro cepillo, enseguida dice que examinaba ese de carpintería, no sabe nada. Y después se reparte. Los que aprobaron van a distintos galpones y los que no van o le mandan de vuelta al campo o le mandan a Corralón para cargar vagones, cargar. ¿Y ahí qué le pasó? Tuve suerte, justo cuando llegamos a mi nombre, sale un capataz de un galpón y me dice, necesito 2 para limpieza. Entonces entré yo ahí, estamos limpiando acerrín, todo eso, barriendo, haciendo limpieza. Pero después, en el banco de carpintero, hay carpintero y un ayudante. Falta ayudante, me pusieron a mí de ayudante, después me dieron máquina para hacer agujeros, después se crea un nuevo galpón y necesita alguno que sepa trabajar en sierra circular. Siempre hay un metido que dice, conozco uno, y me mandan a mí. Nada más que esta sierra, en vez de ser sierra chiquitita, era una sierra de 1 metro. Como la de los cajones, claro. Sí, era una sierra que cortaba un árbol entero, pero más o menos me pude acomodar y después me pasaron varias máquinas. Al final trabajaba una máquina que hace malletes, o sea, de costado de los cajones. Claro, para armalletarlo y que quede armadito el cajón. Sí. Y bueno, y así me convertí sin querer en obrero especializado. Hasta me daban premios, limpiar un tacho que venía la comida. O sea, el premio era limpiar la olla, lavar la olla. No lavar, limpiar. O sea, yo limpiaba la olla y sacaba toda la comida que quedaba. Que más comida, que todo era importante allá, aunque parece... Sí, seguro. Y también me daban a veces cigarrillos, que era la plata que corría en el campo. Con cigarrillos usted podía comprar pan, comprar ropa, conseguir favores. No, yo nunca fumaba, no. Yo lo cambiaba enseguida. Regalaba al capo del bloque donde vivía unos cuantos y después de otros se compraba pan o alguna ropa para tener mejor aspecto, porque esto también era importante. Claro. ¿Y qué podía comprar con esos cigarrillos? Digamos, ¿cuánto trabajo representaba, digamos, un pedazo de pan, como usted dice, se acuerda? Y no me acuerdo ya bien, pero usted no podría comprar pan, podría comprar algunas porciones, creo 2 o 3 cigarrillos, una cosa así, porque los que fumaban estaban desesperados porque ahí no le daban cigarrillos a nadie.
Claro. Bueno, yo estaba en Auschwitz. Auschwitz era un campo enorme, porque se desalojaron 5 aldeas para crear ese campo, y era varios campos. Yo estaba en el principal, ese que tiene ese famoso letrero de Arbach-Marfrei, Sí. que era el ex cuartel. Cuéntenos qué significa esa frase. La frase significa que trabajo te libera. Y ese era ex cuartel de ejército polaco, era casa de ladrillos, subsuelo, planta baja y planta alta. Pero había otros campos más, Birkenau, que condiciones mucho más precarias, que eran galpones de barracas de madera, donde la gente dormía uno al lado del otro. ¿Usted dormía ahí también? No, yo estaba en el campo principal. Sí, nosotros dormíamos todavía en camitas. ¿Y cómo se llama? Y donde estaban la cámara de gas y los crematorios. Después había un campo donde había minas de carbón, campos de prisioneros aliados, campos de prisioneros rusos, montón de campos. Cada campo estaba rodeado con doble alambrada eléctrica, donde todo el día se encontraba gente que se tiraba ahí porque no quería vivir más. Claro, preferían suicidarse antes que soportar esa tortura. Sí. Edgar, lo voy a tener que interrumpir para hacer una breve pausa, ¿puede ser? No hay problema. Ya volvemos.